¿Qué es el calor? Un concepto que ya hemos estado trabajando desde que vimos temperatura, transferencia de calor, pero no hemos definido exactamente, o tal vez tuvimos un acercamiento, pero la definición que en realidad vamos a tener el día de hoy va más relacionada a un concepto de energía, ¿sí? El día de hoy tenemos el propósito de analizar el calor como energía. Vamos a ver en dónde se aprovecha esta magnitud física en la vida cotidiana. El ejemplo más claro es cómo funcionan los motores de 4 tiempos o los motores de combustión interna. Vamos a también analizar qué ocurre en este proceso de combustión, qué tipo de gases se generan y, bueno, ver el impacto en el medio ambiente. ¿Sí? Todo eso vamos a ver, vamos a hacer por ahí un repaso desde temperatura, calor, transferencia de calor, de ahí nos vamos a las unidades de medida de calor y el aprovechamiento, ¿sale? Nos tiene que dar bien tiempo. ¿Listo? Entonces espero que por favor entren al link que les mandé, es www.menti.com, ¿sí? Y les pide un código, 5491 72. ¿Y para qué es ese link, profe? Ahí van a contestar qué es el calor en 5 palabras. Es una lluvia de ideas. Temperatura. Empezamos a ver ya las primeras respuestas. Necesito que todos pongan su respuesta, por favor. ¿Qué es calor? 2 palabras, una palabra. Energía térmica, muy bien. Temperatura, fuego, cuerpo, energía cinética, aumenta, clima, muy bien. Cambio, materia. Estoy mostrando cómo se va formando una nube de palabras con sus respuestas. ¿Sí las pueden visualizar? Regresen a Zoom, estoy compartiendo mi pantalla y ahí están sus respuestas. Fuente de energía, excelente participación. Energía de un cuerpo, contacto, excelente. La palabra contacto va a estar relacionada en uno de los conceptos más adelante. Es un componente, un ambiente caliente, ¿sí? Vemos cómo cada vez se van incrementando sus respuestas. Aumentó una energía por ahí. Transferencia de energía, excelente. Una reacción. Gracias, jóvenes. Sí, aquí regresen a Zoom y podrán ver cómo se va ¿sí? Gracias, jóvenes. Muy bien por su participación. Quien no pudo participar en Menti, mándeme su respuesta a través del chat, por favor. Es importante que todos demos nuestra primer respuesta, que es calor, y al final pues entendamos qué es lo que queremos lograr el día de hoy, tener un concepto real, apegado a la física. ¿Sí? Muy bien, regreso a mi presentación. ¿Todos pueden ver la presentación ya en pantalla? Sí. Ok. Sí. Cuando calienta el sol, ¿verdad? Por ahí. Aquí en la playa. Así es. Así es, Alejandro. Así se llama nuestra esfera. Esfera 8, tema calor como energía. ¿Sí? El propósito, repito, es identificar el calor como una fuente de energía, como ya lo pusieron en la nube de palabras, en la lluvia de ideas.
¿sí? Y a partir de ahí ver su utilización, una de tantas, ¿sale? Y bueno, por ahí leí, ¿no? Esperaba que alguno pusiera temperatura o algo relacionado con el concepto de temperatura. Voy a silenciarlos para que no haya interrupciones. Muy bien. Tenemos dos conceptos que están relacionados, pero no son lo mismo. Tenemos un cuadro comparativo en donde nos dicen que la temperatura es la manifestación del movimiento de las partículas que componen a la materia. Es esa sensación hacia el exterior desde el interior de un objeto, desde el interior de la materia. Las partículas se están moviendo, las partículas generan fricción al chocar entre sí y esto va a dar una propiedad a la materia llamada temperatura. Mientras que el calor es una energía en transferencia, fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Nosotros ya vimos el tema de transferencia de calor. Si ponemos un vaso con agua y le agregamos un par de cubos de hielo, inmediatamente empieza este fenómeno de transferencia de calor, ya que se encuentran a distintas temperaturas. Esa cosa, vamos a decirlo ahorita, que fluye de un cuerpo a otro, se llama calor. En realidad no es cosa, es energía en transferencia, energía que va de un punto a otro, del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, ¿sí? La temperatura se mide con un termómetro. El calor se mide con un calorímetro, es un instrumento totalmente distinto, ¿sí? Las unidades de medida de la temperatura es las escalas que ya vimos, la escala de los grados Celsius, la escala Fahrenheit y los Kelvin. Mientras que para medir el calor tenemos calorías, joules, o incluso un término que podrán encontrar en muchos paquetes de alimentos, las kilocalorías, ¿sí? Tenemos entonces que el calor es la energía en tránsito. Nosotros tenemos una imagen en pantalla, observamos una flama, un recipiente de cristal dentro del agua y observamos ahí un efecto que hace la flama en el agua. Y entonces este fenómeno lo podemos analizar desde muchos puntos de vista, desde el modelo cinético que ya hemos trabajado anteriormente, pero el día de hoy precisamente vamos a reconocer en dónde está el calor. ¿Cómo podemos identificarlo? Pues bueno, únicamente de esta manera, ¿verdad? Viendo de dónde a dónde va la energía y que bueno, reconocer que para que exista una transferencia siempre tiene que existir mínimo dos objetos. O puede ser que la transferencia de calor se dé en un mismo objeto, pero siendo que en dos diferentes de sus partes las temperaturas estén de manera diferente. Muchas veces nosotros sentimos las palmas de nuestras manos un tanto frías, pero nuestra temperatura corporal promedio pues no es la de nuestras palmas, ¿sí? Entonces, pero bueno, regularmente lo pensamos así. El calor fluye de un cuerpo a otro, de la flama al agua que está dentro de nuestro recipiente. El calor tiene dos sinónimos o dos maneras diferentes de llamarlo. Se puede llamar energía calorífica o energía térmica. El calor, como ya lo mencionamos anteriormente, pues bueno, va a tener siempre una dirección muy clara. Lo primero que tenemos que identificar es el cuerpo de menor, y el cuerpo de menor y de mayor, y siempre va a ser en esta dirección, del cuerpo de mayor temperatura al de menor. Tenemos varios ejemplos en nuestro libro, en la página 144, tenemos el ejemplo que ya di, del vaso de agua con hielos, tenemos un refrigerador de carnes, tenemos un termo, y tenemos un foco, una lámpara incandescente. Es fácil identificar nuestra fuente de energía o nuestra fuente de calor. Va a ser el que tenga mayor temperatura, ¿sí? La fuente de calor va a ser el objeto que tenga mayor temperatura.
pasamos a la siguiente. Repasando un poquito lo que ya trabajamos semanas anteriores, las 3 maneras en que el calor se transfiere de un cuerpo a otro, en una sola imagen tenemos las 3. La convección. La convección se va a dar principalmente en líquidos y en gases. ¿Por qué? Porque para que el calor vaya de un punto a otro, la materia va a estar en movimiento. Observemos dentro de este recipiente, olla o como le quieran llamar, el agua, que está más caliente en la parte baja porque es la más próxima a la flama, va a la parte superior y se crean corrientes de convección, así se le llama. ¿Sí? Vemos el agua hirviendo nosotros y el agua se está moviendo, ¿verdad? Vemos que burbujea y va de abajo hacia arriba. Entonces, esa es la manera de convección, la manera de transferirse el calor en la materia. La conducción es muy sencilla, ¿no? El mango de esta olla o recipiente es un metal. Al estar también en contacto con el calor, este se empieza a calentar de manera gradual. Vemos cómo se va poniendo rojo parte del mango. Por ahí dice, este incauto se está quemando la mano, ¿verdad? Si no somos precavidos, podemos tener un accidente. El proceso de conducción es la transferencia de calor de contacto, cuando los dos objetos o cuerpos están en contacto directo. Y por último, la radiación es la emisión de ondas electromagnéticas o fotones en todas las direcciones. La energía calorífica que nos llega del Sol, que es la principal fuente de energía calorífica con la que contamos, pues nos llega a través de la radiación, ¿sí? No hay, hemos considerado que el espacio es vacío, entonces no hay manera de que partícula a partícula se vaya transfiriendo el calor, sino que nos llega mediante ondas, ¿sale? Vamos a ver aquí si hay alguna duda. Estoy también pendiente del chat. Este tema ya lo vimos, pero estoy haciendo un pequeño repaso. Jóvenes, el chat se queda guardado. Cualquier falta de respeto o algo que irrumpa la disciplina de la sesión, pues la tomaré en cuenta. ¿Sale? Por favor. El chat se queda guardado en un archivo. Así que, pues bueno, vamos a procurar guardar la disciplina, por favor. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Y bueno, dice el texto, los objetos suben su temperatura de diferente manera. ¿Creen que surge el mismo efecto si pongo un encendedor debajo de los cubos de hielo, debajo de las botellas con agua o debajo de los lingotes de oro? Escríbanme en el chat. ¿Es el mismo efecto? ¿Es el mismo efecto para los 3 tipos de materiales? Un encendedor, imagínense la situación, pongo un encendedor en el hielo, pongo un encendedor en agua estado líquido y en los lingotes de oro. No, los estoy leyendo, dicen que no porque tienen diferente materia, no pueden tener un efecto diferente, en los 3 es diferente. Ok, el tipo de material cambia. Si yo suministro cierta cantidad de calor a estas 3 tipos de materia, ¿en dónde vamos a ver primero un efecto? ¿En dónde va a ser más visible o perceptible un cambio? Los leo. Muy bien, Andrea, en el hielo, dice Pavel, excelente, estamos haciendo muy buen uso del chat. En el hielo. Así es. Estamos de acuerdo, casi la mayoría, que es en el hielo, en donde vamos a ver un cambio primero. Ahora, ya mencionaron un poquito que depende del material, pero ahora vamos a profundizar un poquito. ¿Realmente de qué dependerá que la temperatura aumente primero en un tipo de materia que en otro? Es decir, ¿por qué la temperatura va a cambiar primero en el hielo y no en el lingote? ¿De qué dependerá? La masa, muy bien, podría ser un factor. Sí, podría ser un factor.
por su materia y temperatura, por lo que está conformado, el tamaño y el estado en el que se encuentre. Es más sensible. Jimena Ariana, muy bien. Me quedo con la participación de Jimena Ariana para mi siguiente diapositiva. Tenemos que algunos materiales son más sensibles al calor, por lo que depende de su capacidad de incrementar la temperatura. Vamos a poner a prueba sus conocimientos de estar leyendo el ki. ¿Cómo se le llamará a esta capacidad de incrementar su temperatura o a esta sensibilidad ante el calor? Los leo en el chat. Primer persona que escriba cómo se llama esta parte que nos dice un objeto es más sensible que otro. ¿Cómo se le llama esa sensibilidad? Hay un concepto físico, químico utilizado para esto. Si lo saben, pónganlo, por favor. En mi sesión pasada, una persona, dos por ahí lo pusieron y tiene una participación extra. Me gustaría que en esta sesión así fuera. Admisión. No, admisión es un proceso, es parte de un proceso del motor, pero gracias por participar, Andueni. Estamos aquí para aprender. ¿Cómo se le llamará a esa capacidad? Conductividad térmica, cerca, Eric. Radiación no. Equilibrio térmico no. El equilibrio térmico se da cuando dos cuerpos alcanzan la misma temperatura después de una transferencia de calor. Perceptible, intolerancia, no. Parece que voy a guardar la participación extra para otra sesión. Voy a avanzar. El concepto al cual me refiero es el calor específico. Está en su ki. El calor específico es esta sensibilidad o esta capacidad de incrementar su temperatura. Como lo mencionamos antes, la palabra específico hace referencia a que no todos los materiales van a tener la misma oportunidad de incrementar su temperatura ante una misma fuente de calor. Van a variar. Es calor específico del oro, calor específico del agua, calor específico del hielo, ¿sí? Y vamos a ver este concepto. El calor específico, abreviado con CE, es el calor necesario para que un gramo de cualquier tipo de material eleve su temperatura 1 grado Celsius. Es decir, ¿cuánto calor necesito para que 1 gramo de agua pase, por ejemplo, de 20 grados a 21 grados Celsius? Este incremento de temperatura no puede ocurrir si a ese gramo de agua no le suministro calor. ¿Están de acuerdo? Para que un cuerpo incremente su temperatura, tiene que suministrarse cierta cantidad de calor. Entonces, es muy claro. Y tenemos, porque en la página, ahorita les digo, en la página 151 nos hablan un poquito, o nos piden que busquemos un poco de esta información para poder realizar las actividades en la página 151. El agua tiene un calor específico de 1 caloría por grado Celsius, por gramo por grado Celsius, perdón. Repito, el calor específico del agua es 1 caloría para cada gramo y que se eleve su temperatura 1 grado Celsius, ¿sí? El calor específico va a depender del tipo de material. Hay tablas en libros, hay tablas en internet en donde nos dicen cuál es el calor específico de diferentes tipos de materiales. Esto lo vamos a abordar cuando ustedes estén en química. En la tabla periódica viene el calor específico de los elementos químicos. Cabe señalar que, ¿por qué vemos que el hielo se derrite primero
antes que el agua se evapore, al solamente ponerlo bajo una flama, porque el calor específico del hielo es casi la mitad del calor específico del agua, es decir, necesitamos menos calor para que el hielo pueda elevar su temperatura, por eso se derrite, ¿sí? Y por eso cambia de estado primero el hielo que el agua pase a un estado de vapor o gaseoso, ¿sí? Al inicio de la presentación, en la tabla comparativa, pusimos que el calor podía medirse en calorías o en joules. Y entonces, la pregunta es, ¿calorías o joules? ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuándo hablo de calorías? ¿Cuándo hablo de joules? ¿Sí? Cuando esta energía que está en transferencia es provocada porque un cuerpo que estaba más caliente que otro o tenía una mayor temperatura que otro se ponen cercanos, entonces hay una transferencia calorífica que va a terminar en el equilibrio térmico. Entonces, cuando el resultado es un equilibrio térmico, se usan las calorías. Cuando hay una transferencia de calor, se utilizan calorías. Si pensamos en el término calorías, muchos se van a imaginar también, aquellos que han ido al médico, al nutriólogo, que nos dan una dieta o recomiendan una dieta basada en cierta cantidad de calorías. No estamos fuera de nuestro tema o de nuestro contexto. Es energía que vamos a consumir para poder realizar una actividad mecánica, un esfuerzo físico, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos los joules? Cuando la energía es producida por acción de movimiento, rozamiento o fricción, ¿sí? Vamos a soltar las plumas, vamos a frotar nuestras palmas de las manos por unos cuantos segundos. A ver, quiero verlos ahí frotando. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Muy bien. Sí, más rápido. A ver, más rápido. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Voy a abrir los micrófonos. Voy a dar oportunidad a que alguien de ustedes me explique. ¿Sí? Tenemos 10 minutos. Voy a apurarme mucho. Lo voy a dejar al final. ¿Qué ocurre con esa fricción? ¿Listo? Por último, gracias, dejamos de frotar. ¿La energía calorífica se puede transformar? Rapidísimo, al chat. ¿Se puede transformar la energía calorífica? Sí, no, ¿por qué? ¿En qué se puede transformar? Cuiden su ortografía, jóvenes. En energía eléctrica, muy bien. Correcto, Andrea. Fricción. Cualquier otro tipo de energía. Ok. Estamos observando en pantalla la imagen o el diagrama de un motor. ¿Sí? La energía se puede transformar en diferentes energías o diferentes tipos de energía, pero va a haber un uso principal de esta energía calorífica, el cual es el motor de combustión interna. Este puede convertir la energía calorífica que se produce por la quema de un combustible en energía mecánica, es decir, en movimiento. La energía calorífica se transforma en movimiento de tu automóvil, de tu medio de transporte, ¿sí? Entonces vemos una utilidad de esta energía calorífica, de calcular esas cantidades de energía, ¿sí? Lo sigo leyendo. Ok. En la página 145 nos piden que describir las 4 etapas del motor. Con eso voy a cerrar la sesión para pasar a las preguntas. ¿Sale? Espero que lo puedan ver. Ahí, espero que lo puedan ver. Se llama motor de combustión interna porque cuenta con una cámara en la cual ocurre un proceso. El primer momento es el proceso de admisión. Se llama admisión porque permite la entrada de combustible, puede ser gasolina o diésel, mezclado con aire. Admisión. Entra gasolina, entra diésel a la cámara, mezclado con aire,
El pistón, al estar subiendo y bajando, hace expansión y compresión. Segundo momento, a la hora de estar subiendo, el pistón comprime esa mezcla de combustible con aire, y el encargado o la encargada de generar una chispa se llama bujía, está al centro de las válvulas. Tenemos dos válvulas, la válvula, así de frente es la válvula izquierda, la de admisión, y la válvula derecha, de escape. Al centro tenemos una bujía, y esa bujía genera una chispa. Al generar esa chispa, se produce la combustión, y hace que el pistón nuevamente baje, ¿sí? A la hora de estar subiendo, también se liberan gases. Es el cuarto momento, es el escape, ¿sí? En la compresión, el combustible se comprime, se genera una chispa, y en la expansión, al quemarse este combustible, ¿sí?, se genera una cantidad de energía que se transforma en energía mecánica, y también se liberan algunos gases. ¿Qué tipo de gases? Pues bueno, tenemos los gases que se van a nuestra atmósfera, los gases de efecto invernadero, que si bien ya contestamos ahí en un foro que si el efecto invernadero es bueno o es malo para la Tierra. Realmente la Tierra necesita este efecto para mantener su temperatura, pero el exceso de gases provoca que la atmósfera se deteriore y que sí tengamos repercusiones en nuestro entorno, ¿sí? Entonces, jóvenes, con esto, pues bueno, paso a una pequeña sesión de preguntas, aclaraciones, respuestas. Nos quedan 5 minutos. Si nos